Andrés Manuel López Obrador, el gran arquitecto de la reforma judicial, reapareció el 1 de junio de 2025, poco antes de las 9 de la mañana en la casilla instalada frente a la primaria Niños Héroes de Palenque, Chiapas. Allí, tras 8 meses de retiro casi absoluto, depositó su voto en la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros que registra el país. Con su guayabera blanca arrugada por el calor tropical y un breve discurso improvisado, recordado ya por millones de reproducciones en redes, López Obrador hiló 3 ideas que resonaron de inmediato: el carácter histórico del sufragio, el orgullo de vivir en un país libre y democrático, y el reconocimiento de Claudia Sheinbaum como la mejor presidenta del mundo. Aquellas palabras, en apariencia sencillas, condensan la continuidad de un proyecto político que sigue marcando el pulso nacional aún después de la transición presidencial. Una reaparición cargada de simbolismo. Para buena parte de la ciudadanía, la estampa resultó casi mítica. El líder que dominó la conversación pública durante 6 años había optado por el silencio monástico de su finca La Chingada. Salió de ella solo 3 veces desde octubre, y regresaba justo el día en que su reforma estrella entraba en vigor. No fue un acto protocolario más, fue un recordatorio de que, en la narrativa obradorista, los ciclos se cierran delante del pueblo. La reaparición sirvió además para descolocar a la oposición, que había intentado convertir la abstención en un plebiscito contra el oficialismo. En cambio, la imagen de AMLO marcando la boleta reforzó la convocatoria a votar y devolvió centralidad mediática al relato de la izquierda. La democracia participativa no es un eslogan, sino una práctica que se ejerce incluso después de dejar la silla presidencial. El parteaguas judicial. La elección de más de 2.600 cargos, incluidos 9 futuros ministros de la Suprema Corte, es la pieza más ambiciosa de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 y defendida a brazo partido por Morena y sus aliados. Su lógica es simple: si el legislativo y el ejecutivo se renuevan mediante sufragio, ¿por qué el poder judicial seguiría siendo patrimonio de élites jurídicas cooptadas por intereses económicos? La respuesta obradorista fue abrir las urnas. Para la izquierda mexicana, la jornada del 1 de junio no solo amplía derechos políticos, redefine la noción misma de justicia al trasladar la legitimidad de las cúpulas al pueblo. Críticos nacionales e internacionales han advertido riesgos: politización de los tribunales, rezago por la supresión de salas especializadas y la posibilidad de que candidatos sin trayectoria usen la ola partidista para encaramarse en cargos clave. Sin embargo, una perspectiva progresista subraya que esas objeciones olvidan la crisis previa: un sistema judicial con 95% de impunidad, donde la corrupción atravesaba expedientes y los intereses corporativos decidían sentencias. La elección popular, con todos sus retos, introduce un control democrático inédito y obliga a los jueces a rendir cuentas ante la ciudadanía cada 6 años. Sheinbaum y la continuidad transformadora. Al calificar a Claudia Sheinbaum como la mejor presidenta del mundo, López Obrador no solo lanzó un piropo, selló ante cámaras la transición pactada entre 2 generaciones de la izquierda. El mensaje apuntala la legitimidad de Sheinbaum en un momento crucial. Su gobierno apostó todo su capital político a la reforma judicial y ha debido enfrentar campañas que la describen como intento de captura de la Corte. En la práctica, la mandataria ha mantenido la agenda de bienestar, la austeridad y la soberanía energética, pero imprimió su sello en ciencia y transición verde. La bendición pública del fundador de la Cuarta Transformación deja claro que las tensiones internas, inevitables en cualquier movimiento, no fracturan la hoja de ruta. El proyecto sigue cohesionado y con un liderazgo dual que combina la experiencia de AMLO y la proyección tecnócrata progresista de Sheinbaum. El poder de la palabra. El propio lenguaje utilizado por López Obrador explica buena parte de su vigencia. Hablar de grandeza cultural, anunciar un libro sobre esa temática y confesar la emoción de verles, como si saludara a una comunidad viva y no a una nube de reporteros, conecta con una base que lo percibe como narrador de la historia nacional, no simple exgobernante. Esa construcción discursiva, cercana a la crónica popular y a la épica de la soberanía, fue clave para movilizar a sectores históricamente excluidos, y su reaparición la refresca cuando el país discute el modelo de justicia que merece. Aunque ahora ostenta el título de expresidente, AMLO conserva una investidura moral alimentada por su coherencia. Vive en el mismo rancho, escribe a mano y declina cargos diplomáticos. Ese capital simbólico se trasladó a la casilla electoral, dotando de un aura de acto fundacional a un proceso que, sin su presencia, habría pasado por mero trámite administrativo. La democracia vivida. Los datos preliminares indican una participación más alta de lo que preveían las encuestas, pese al boicot opositor y a la complejidad de las papeletas. Si se confirma la tendencia, México habrá demostrado que la ciudadanía responde cuando se le devuelve protagonismo. Para la izquierda, se trata de un espaldarazo a la tesis de que el pueblo no solo juzga gobiernos, también puede juzgar jueces,
y si el modelo resulta exitoso, los nuevos funcionarios asumirán el 1 de septiembre y serán sometidos a revocación. Sentará un precedente regional. Ya hay parlamentarios brasileños y argentinos que estudian la ruta mexicana como antídoto contra togados intocables. Un contrapeso desde abajo. La apuesta obradorista no elimina la división de poderes, la revitaliza. La judicatura será independiente del Ejecutivo porque su origen estará en la mayoría social. Quienes temen la mayoría morenista omiten que los electores pueden castigar a un juez si lo perciben servil al poder político. Además, el nuevo estatuto prohíbe reelección automática y exige transparencia patrimonial. Son barreras que, de aplicarse con rigor, dificultarán el retorno de cotos familiares que dominaron juzgados federales durante décadas. Se inaugura así un contrapeso invertido. No es el Senado quien vigila a los jueces, sino la sociedad organizada. López Obrador, el personaje imprescindible. La pregunta de fondo es por qué un expresidente continúa siendo factor de movilización. Una respuesta radica en la estructura todavía frágil de las instituciones partidistas. Morena creció al calor de la figura de López Obrador y está en proceso de institucionalización. Su liderazgo moral sigue siendo requerido para canalizar discrepancias internas y reafirmar la narrativa transformadora. Pero hay otra razón más profunda. López Obrador encarna una memoria de lucha que trasciende sexenios. Fue oposición durante 30 años, cruzó el desierto mediático y sobrevivió a fraudes electorales. Ese relato de perseverancia dota de legitimidad a cada reforma que promueve su movimiento. Incluso en el retiro, su aparición sirve para reactivar esa memoria colectiva cuando el proceso histórico llega a una bifurcación, como ocurre hoy con la justicia. La crítica y el horizonte. La derecha argumenta que el nuevo esquema convertirá a los tribunales en sucursales del partido gobernante. Ciertos analistas internacionales advierten sobre la tentación autoritaria. Sin embargo, el diseño mexicano incluye filtros académicos y exámenes públicos, y obliga a que los contendientes presenten planes de trabajo difundidos por el Instituto Nacional Electoral. Más allá de los temores, la experiencia comparada muestra que la elección popular puede fortalecer la legitimidad judicial cuando los sistemas convencionales están capturados por élites. La izquierda mexicana, consciente de los riesgos, ha propuesto mecanismos correctivos, evaluaciones anuales, jurados ciudadanos, observadores de derechos humanos, que pueden convertir la reforma en un referente internacional de justicia abierta. Cultura y política. El libro que viene. El anuncio del libro que AMLO prepara sobre la grandeza cultural mexicana no es un gesto anecdótico. Refleja la intersección que el obradorismo hilvana entre identidad y política pública. Así como los gobiernos de la Cuarta Transformación recuperaron trenes, refinerías y satélites como símbolos de soberanía material, la obra literaria busca reposicionar la narrativa cultural como base de una emancipación que no depende solo de números macroeconómicos. Para un país herido por décadas de desprecio a sus raíces indígenas y populares, la reivindicación de la cultura actúa como cemento de cohesión social y permite que las reformas, incluida la judicial, se perciban como capítulo de un proyecto civilizatorio propio, no como copia de manuales foráneos. Epílogo. Lo que sigue. Los resultados definitivos se publicarán el 15 de junio, y con ellos comenzará la evaluación real del experimento. Nadie puede asegurar que los recién electos erradicarán la corrupción de un plumazo, pero la puerta que se abrió es difícil de cerrar. El Poder Judicial dejó de ser asunto de especialistas y se volvió conversación de sobremesa. Ese simple hecho modifica la correlación de fuerzas a favor de la ciudadanía y obliga a juzgadores a mirar más allá de los muros de sus oficinas. Bajo esa luz, la reaparición de López Obrador no fue el regreso de un caudillo nostálgico, sino el acompañamiento austero de un proceso que corona su legado y lo proyecta hacia el futuro. AMLO se presentó como un votante más, pero su presencia recordó que las transformaciones duraderas requieren no solo leyes y presupuestos, sino también símbolos capaces de articular mayorías morales. En suma, el breve discurso en Palenque expresó con extraordinaria economía de palabras la potencia de una idea sencilla. En México, la democracia ya no es prerrogativa de políticos profesionales. Es una práctica cotidiana que se extiende al territorio, al tribunal y a la pluma que escribe la historia. Y mientras esa convicción alimente a millones, López Obrador, dentro o fuera de la boleta, seguirá siendo una figura imprescindible para entender el presente y anticipar el horizonte de la izquierda mexicana. País, el pueblo, de manera directa, había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar
en esta histórica elección. Lo segundo, que me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. Y lo tercero, también compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente. Tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum. Lo repito, la mejor presidenta del mundo. Y me da mucho gusto verles. Y un saludo a todo el pueblo de México. No he podido salir, es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo. Estoy haciendo algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural. Pronto van a conocer un nuevo libro. ¿Pronto, muy pronto? ¿Cuándo? Pronto, muy pronto, a finales de año. ¿Cómo se siente en su retiro, presidente? Muy bien, estoy muy bien y me da muchísimo gusto verles. Sí. Muchas gracias. ¿De salud cómo está? Muchas gracias. De salud muy bien.